La llamada llegó a la 1:30 de la madrugada mientras yo estaba hasta los codos en las entrañas de un cojinete atascado que había paralizado la turbina principal en Talleres Siderúrgicos de Andalucía. Mi teléfono zumbó contra mi cadera a través de mi mono de trabajo. Lo ignoré. Luego volvió a zumbar. Me quité los guantes de trabajo y miré la pantalla. Carlos Sánchez, el nuevo gerente general, llamando desde su cálida cama, mientras yo estaba tirado en el frío hormigón, tratando de salvar su línea de producción. Mi nombre es Manuel García. Tengo 56 años. Y llevo 28 años apretando tuercas en turbinas industriales. Lo que sucedió a continuación me enseñó la diferencia entre ser valorado y ser prescindible. Casi no contesto porque cuando estás lidiando con un cojinete que está más apretado que la cámara de un banco en una turbina, con un valor de 12 millones de euros, las llamadas telefónicas parecen menos importantes que el metal chillando bajo tu linterna. Pero 28 años siendo el tipo al que llaman cuando todo se va al infierno te condicionan a contestar cuando la gerencia llama. Incluso a la 1:30 de la madrugada. Habla García. Manuel. Soy Carlos. Necesito informarte de una decisión de reestructuración de la empresa. Con efecto inmediato. Vamos a eliminar tu puesto como técnico senior de turbinas. Tu empleo termina a las 6 de la mañana de hoy. Miré el conjunto de cojinetes frente a mí. El eje principal estaba completamente atascado. Las lecturas de temperatura mostraban que la carcasa todavía estaba a 180 grados. Toda la planta de producción estaba oscura, porque esta turbina generaba energía para la mitad de la fábrica. María Pérez, la directora de planta, estaba a 3 metros de distancia con cara de desesperación, porque yo era literalmente la única persona en el edificio que sabía cómo reconstruir una turbina Westinghouse de 1990, y dos de este tamaño. Entiendo. Die. Manteniendo mi voz firme. Informaré a María que tú te encargarás de la reparación de la turbina. Ya que yo no seré empleado en 4 horas. Silencio prolongado. Podía escucharlo respirar a través del teléfono. ¿Qué reparación de turbina? La turbina principal que ha estado parada desde las 11 de la noche anterior. Cojinete atascado en el eje primario. Está costando unos 87.000 euros por hora en pérdida de producción de acero. Estoy en medio de un reemplazo de cojinete que requiere otras 6 horas como mínimo. Ya que estás eliminando mi puesto, asumo que enviarás a alguien más para terminarlo. Más silencio. Cuando Carlos finalmente habló, su voz había cambiado. Manuel. Hablemos de esto después de que hayas arreglado la turbina. No creo que sea apropiado. Acabas de terminar mi empleo. Con efecto a las 6 de la mañana. Son la 1:37 de la madrugada. Eso me deja 4 horas y 23 minutos, como empleado de talleres siderúrgicos. Después de eso, no debería trabajar con equipos de la empresa. Espera. Manuel colgué y miré a María. Había escuchado lo suficiente de mi parte para entender lo que acababa de suceder. Te han despedido ahora mismo. Mientras estás arreglando nuestra turbina, eso es lo que dijo él. Señor. Con efecto a las 6 de la mañana, ya no estoy empleado aquí. El rostro de María se puso blanco. Pero eres la única persona que conoce este sistema. ¿Qué pasa con nuestra producción? Esa es una excelente pregunta para Carlos Sánchez. Antes de explicar lo que sucedió durante la próxima semana, déjame contarte quién soy. Y por qué esa llamada fue el error más caro que Carlos cometió en su corta carrera. Empecé en Talleres Siderúrgicos de Andalucía en 1996. Recién salido de 8 años en la Marina Española, donde había aprendido que cuando las máquinas se rompen, las reparas rápido o la gente sale herida. El cuerpo me enseñó que el equipo confiable mantiene a la gente viva. Guay. Esa lección se quedó conmigo cuando pasé al trabajo industrial civil. Talleres Siderúrgicos. Fabrica acero estructural para proyectos de construcción en toda la región de Andalucía. Cuando sus turbinas funcionan correctamente, producen alrededor de 2,1 millones de euros en productos de acero terminados por día. Cuando las turbinas están paradas, toda la planta está fuera de línea, y 400 personas se van a casa sin cobrar. Mi trabajo era mantener las turbinas de generación de energía que mantenían todo en funcionamiento.
Estas no eran unidades modernas controladas por computadora, que algún chico recién salido de la escuela de ingeniería pudiera solucionar con un ordenador portátil. Eran turbinas Westinghouse, de la década de 1990. Construidas como tanques pero que requerían conocimiento práctico para mantenerlas durante 28 años. Había reconstruido cada componente principal múltiples veces, sabía exactamente cómo se comportaba cada unidad bajo diferentes condiciones de carga. ¿Qué cojinetes se desgastaban más rápido? ¿Cómo respondían los sistemas de refrigeración a los cambios de temperatura y, lo más importante, podía diagnosticar problemas por el sonido y la vibración que a otros técnicos les llevaría horas de pruebas identificar? No se aprende ese tipo de conocimiento de vídeos de YouTube o manuales técnicos. Se aprende ensuciándose las manos durante 3 décadas, escuchando cómo suena un cojinete cuando le quedan 500 horas frente a 50 horas, sintiendo cómo vibra la carcasa cuando las tolerancias se están aflojando. Es el tipo de experiencia que viene del trabajo honesto. Día tras día, año tras año. Ese conocimiento me hizo valioso para la planta. Ese conocimiento también hizo que Carlos Sánchez pensara que yo era caro y reemplazable. Carlos había sido contratado 8 meses antes con un MBA, alguna universidad y un mandato corporativo para modernizar las operaciones y reducir los costes laborales. Había estado presionando mucho para obtener contratos de mantenimiento externalizados para reemplazar lo que él llamaba gastos generales de fuerza laboral legada. En su mente, mi salario anual de 85.000 euros podría eliminarse contratando contratistas más baratos cuando fuera necesario. Lo que Carlos no entendió, lo que no te enseñan en la escuela de negocios, es que el conocimiento especializado no es lo mismo que la mano de obra general. No puedes simplemente llamar a un contratista de las páginas amarillas y decir, arregla nuestra turbina de 30 años cuando ese contratista nunca ha visto las modificaciones, reparaciones y soluciones específicas que se acumulan durante décadas de funcionamiento. Pero Carlos estaba convencido de que podría modernizar su camino hacia mejores márgenes de beneficio. Y yo era aparentemente parte de la antigua forma de hacer las cosas. La crisis que llevó a esa llamada telefónica de la 1:30 de la madrugada había comenzado 14 horas antes, cuando la turbina principal comenzó a mostrar lecturas de vibración anormales durante el turno de noche. Yo no tenía horario para trabajar esa noche. Pero María me llamó a casa alrededor de las 10:30 de la noche, porque las lecturas empeoraban rápidamente. Manuel, siento molestarte en casa, pero tenemos algunos números preocupantes en la unidad 1. La vibración está subiendo y la temperatura está alta. Estaba viendo el fútbol del lunes por la noche con una cerveza. Pero cuando María llama por problemas de turbinas, escuchas, ella ha estado gestionando esa planta durante 12 años, y no entra en pánico fácilmente. Sí está preocupada. Hay una buena razón. ¿Qué tipo de números estás viendo? La vibración está en 8.5 milésimas, y subiendo. La temperatura en la carcasa del cojinete principal alcanzó 165 grados hace aproximadamente una hora. Eso me llamó la atención muy rápido. La vibración normal de funcionamiento en esas viejas unidades Westinghouse debería estar alrededor de 3 a 4 milésimas. Cualquier cosa por encima de 6 milésimas significa problemas. A 8.5 milésimas. Estábamos ante una potencial falla catastrófica. Sí, no se hacía algo pronto. Y las temperaturas de los cojinetes por encima de 160 grados significaban que la lubricación se estaba rompiendo. Apágalo. Le dije a María. Ahora mismo. No esperes a que los números empeoren. Ya lo hice. Activé la parada de emergencia hace unos 10 minutos. Puedes venir y echar un vistazo. Me estaba poniendo las botas de trabajo antes de que terminara de preguntar. Dame 20 minutos. El viaje a la planta me dio tiempo para pensar en lo que podría causar esos síntomas. Alta vibración combinada con temperatura elevada del cojinete. Generalmente significaba una de 3 cosas: desgaste del cojinete, desalineación del eje o lubricación contaminada. Dada la edad del equipo y el historial de mantenimiento, mi instinto decía desgaste del cojinete. Esos cojinetes del eje principal habían estado en servicio durante unos 4 años, lo cual se acercaba a su vida útil esperada bajo funcionamiento continuo. Cuando llegué a la planta,
María me recibió en la entrada con los registros de mantenimiento y los informes de inspección recientes. El supervisor del turno de noche, Pedro Ramírez, esperaba junto a la turbina con su linterna y una expresión preocupada. ¿Qué opinas? Manuel preguntó Pedro. Nunca he visto los números de vibración subir tan rápido. Pasé las próximas 2 horas con mis manos sobre esa turbina, sintiendo vibraciones anormales, escuchando los sonidos que hacía mientras se enfriaba, verificando holguras y alineaciones. El diagnóstico no fue complicado si sabías qué buscar. El cojinete principal había desarrollado una holgura excesiva debido al desgaste normal, lo que permitía que el eje se tambaleara bajo carga, y el tambaleo creaba calor, lo que expandía el metal y empeoraba el problema hasta que el sistema de parada automática se activaba. Es el cojinete principal, le dije a María alrededor de la medianoche. La holgura se ha abierto más allá de la tolerancia. Necesitamos sacar el eje y reemplazar el conjunto del cojinete. María calculó los números en su cabeza. ¿Cuánto tiempo para la reparación si todo va bien? Unas 8 horas. Eso asumiendo que puedo obtener el cojinete correcto de nuestro proveedor, y nada más sale mal durante el desmontaje. ¿Cuánto nos costará en pérdida de producción? Unos 87.000 euros por hora mientras estamos parados. Tal vez 700.000 en total si puedo hacerlo en 8 horas. María hizo la llamada para aprobar horas extras y la adquisición de piezas de emergencia. Llamé a nuestro proveedor de cojinetes y organicé una entrega urgente del cojinete de reemplazo. El coste fue de 3.200 euros por la pieza, más otros 800 por entrega en el mismo día. Caro, pero mucho menos caro que un tiempo de inactividad prolongado. Empecé el trabajo de desmontaje alrededor de las 12:30 de la madrugada. El primer paso fue drenar el sistema de lubricación y quitar las cubiertas de la carcasa para acceder al conjunto del cojinete. Luego vino el delicado trabajo de levantar el eje de la turbina usando la grúa puente y soportarlo correctamente mientras retiraba el viejo cojinete. Fue entonces cuando Carlos llamó y me despidió. Después de colgar a Carlos, María me miró como si hubiera perdido la razón. Manuel, no puedes simplemente dejar de trabajar. Esta turbina necesita ser arreglada. María, entiendo tu posición, pero acabo de ser despedido. No puedo continuar éticamente trabajando con equipos de la empresa cuando ya no soy empleado de la empresa. Esto es una locura. Eres la única persona que sabe cómo reconstruir esta turbina. ¿Qué se supone que debo decir a la corporación? Cuando pregunten por qué seguimos fuera de línea, dígales que Carlos Sánchez eliminó el puesto de técnico senior de turbinas a la 1:30 de la madrugada, mientras la planta estaba en medio de una reparación de emergencia. María sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, primero a Carlos, quien no contestó, luego a Ricardo López, el director de operaciones en Sevilla. Podía escuchar la voz de Ricardo hacerse más fuerte a través del teléfono mientras María explicaba la situación. Después de 20 minutos de conversación acalorada, María colgó y me miró. Ricardo, quiere reinstalarte inmediatamente. Pago, retroactivo completo. Ascenso. Lo que sea necesario para arreglar esta turbina. Eso es amable de Ricardo. Pero Carlos fue bastante claro sobre mi estado laboral. Fui despedido. Con efecto a las 6 de la mañana. Son las 2:15 de la madrugada. Lo que me deja menos de 4 horas como empleado. Manuel. Sé razonable. Esto es, obviamente, un error. Tal vez sí. Tal vez no. Pero Carlos tomó su decisión. Y voy a respetarla. A las 6 de la mañana. Dejo de ser empleado de talleres siderúrgicos. Y dejo de trabajar con equipos de talleres siderúrgicos. María empezó a pasear alrededor de la turbina como un animal enjaulado. Cada minuto que permanecíamos allí hablando era otros 1.450 euros en pérdida de producción. Cada hora que la planta permanecía parada costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. ¿Y si te contratamos como contratista independiente?, preguntó ella. Contratista de mantenimiento de emergencia. Trabajando directamente para talleres siderúrgicos, pero no como empleado. Lo pensé un minuto. Era una propuesta interesante. ¿Cuál es tu presupuesto para contratistas de emergencia, lo que cueste poner esta planta en funcionamiento? Cada hora que estamos parados, perdemos 87.000 euros.
Si puedes arreglar esta turbina en 8 horas, aún saldremos ganando con creces. Le cité mi tarifa estándar de contratista de emergencia, 1.200 euros por hora. Mínimo de 8 horas. Pago por adelantado. Eso era unas 15 veces lo que ganaba por hora como empleado. Pero aún así, era más barato que mantener la planta fuera de línea. María no dudó. Hecho. Haré que contabilidad te prepare un cheque ahora mismo por 9.600 euros. Una cosa más. Día. Como contratista independiente. Trabajo según mi propio horario y métodos, sin interferencias de la gerencia, sin cuestionar mis procedimientos. Arreglo la turbina a mi manera. O encuentras a alguien más. De acuerdo. Solo ponnos en línea de nuevo. A las 5:45 de la madrugada. María me entregó un cheque de la empresa por 9.600 euros. A las 6:00 de la madrugada. Mi empleo en talleres siderúrgicos terminó oficialmente. A las 6:05 de la madrugada. Reanudé el trabajo en la turbina como servicios de mantenimiento García. Contratista independiente. Ganando más dinero en un día del que había ganado anteriormente en 6 semanas. El reemplazo del cojinete fue bien una vez que tuve las herramientas adecuadas y la libertad de trabajar sin que algún MBA me estuviera vigilando o cuestionando cada movimiento que hacía. Eso es lo que pasa con el trabajo cualificado. Parece fácil cuando sabes lo que haces. Pero hay 1000 maneras de arruinarlo si no tienes la experiencia. Tenía el eje de la turbina, apoyado en soportes mientras extraía el viejo cojinete, usando un extractor hidráulico. El cojinete salió limpio. Lo cual fueron buenas noticias. A veces, cuando los cojinetes se atascan, se llevan parte de la carcasa con ellos. Y entonces estás hablando de trabajo de mecanizado o incluso un reemplazo completo del eje. Este simplemente se había desgastado más allá de la tolerancia. Desgaste normal para un cojinete que había estado funcionando 24 horas al día. 7 días a la semana durante 4 años. El nuevo cojinete se colocó perfectamente. Revisé las holguras con calibradores de Gauges. 0.003 pulgadas de holgura radial. Justo donde debería estar para un cojinete de ese tamaño. Luego vino el cuidadoso trabajo de volver a montar todo con las especificaciones de par de apriete adecuadas. Los pernos de la tapa del cojinete principal se aprietan a 450 libras-pie, en una secuencia específica, para asegurar una distribución uniforme de la presión. Si se pierde esa secuencia, o se aprietan poco esos pernos, Sebloudon tendrá el mismo problema de nuevo en 6 meses. A las 10 de la mañana. Tenía el trabajo mecánico terminado, y estaba listo para poner en marcha el sistema de lubricación. Ese es otro paso, donde la experiencia importa. No puedes simplemente verter aceite en el sistema y encenderlo. La lubricación, la temperatura del aceite debe alcanzar 120 grados, antes de que se pueda arrancar la turbina de forma segura. Y eso lleva unos 45 minutos con las bombas de circulación en funcionamiento. Mientras el sistema de lubricación se calentaba, María vino a revisar el progreso. ¿Cuánto tiempo más? Manuel, otra hora para el calentamiento de la lubricación. Luego, unos 30 minutos para la secuencia de arranque y las pruebas. Deberíamos tener la energía restaurada para el mediodía. Gracias a Dios. La corporación ha estado llamando cada 15 minutos pidiendo actualizaciones. No están contentos con la pérdida de producción. Tal vez deberían haber pensado en eso antes de eliminar a su técnico senior de turbinas, en medio de una reparación de emergencia. María negó con la cabeza. Carlos ha estado intentando llamarte toda la mañana. Ricardo López también quiere hablar contigo. Estoy seguro de que sí. Pero ahora mismo estoy concentrado en poner en marcha tu turbina. Eso es por lo que me estás pagando 1.200 euros por hora. La secuencia de arranque comenzó a las 11:15 de la mañana. Primero, enganché el engranaje de giro para rotar el eje lentamente y verificar cualquier atascamiento o resistencia inusual. Todo se sentía suave. Luego puse en marcha las bombas de lubricación y aumenté gradualmente la presión del aceite hasta los niveles de funcionamiento. La presión se mantuvo constante en 45 sí, justo donde debería estar. Luego vino el arranque real de la turbina. Abrí la válvula de vapor incrementalmente.
llevando la turbina a la velocidad gradualmente mientras monitorizaba las lecturas de vibración y temperatura. La vibración se mantuvo por debajo de 2 milésimas durante toda la aceleración. Mejor de lo que había estado funcionando antes de la falla del cojinete. Las lecturas de temperatura eran normales en todos los puntos de monitoreo. A las 11:45 de la mañana, la turbina estaba funcionando a toda velocidad y asumiendo carga eléctrica. Al mediodía, la planta de producción estaba de nuevo en línea, y el acero se movía de nuevo a través de los trenes de laminación. Tiempo total de inactividad 13 horas. Pérdida total de producción, alrededor de 1.130.000 euros. Mi tarifa de contratista 9.600 euros. María estaba observando los monitores de producción con un alivio visible, mientras los productos de acero terminados comenzaban a moverse de nuevo por la instalación. Manuel. No puedo agradecerte lo suficiente. Nos salvaste de lo que podría haber sido un desastre completo. Para eso me pagaste. Escribiré un informe técnico sobre la falla del cojinete y los procedimientos de reemplazo. Deberías compartirlo con la corporación para que entiendan lo que sucedió y lo que les costó. ¿Considerarías volver como nuestro jefe de mantenimiento? Estoy segura de que podemos arreglar algo con la corporación. Aprecio la oferta. María. Pero debo decir que este acuerdo de contratista parece bastante atractivo. Hoy gané más dinero del que suelo ganar en 6 semanas. Alrededor de la 1 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar. Primero Carlos Sánchez. Luego Ricardo López. Luego alguien de Recursos Humanos Corporativos. Los dejé a todos en el buzón de voz mientras terminaba de documentar el trabajo de reparación y limpiaba mis herramientas. El buzón de voz de Carlos fue interesante. Manuel. Ha habido un malentendido sobre tu estado laboral. Por favor, llámame de vuelta inmediatamente para que podamos resolver esto. El mensaje de Ricardo fue más directo. Manuel. Soy Ricardo López. Necesitamos discutir tu situación. Carlos cometió un error de juicio. Queremos arreglar esto. Pero la llamada más interesante llegó a las 2 de la tarde de un gerente de planta que nunca había conocido. Señor García. Soy Javier Romero de Manufacturas del Ebro en Zaragoza. Escuchamos por ahí que está realizando trabajos independientes de mantenimiento de turbinas. Tenemos una turbina General Electric de 1988 que nos ha estado dando problemas. Y nuestro contratista de mantenimiento regular no puede resolverlo. Estaría disponible para una consulta. La voz corre rápido en los círculos industriales. Al final de esa semana, había recibido llamadas de 6 plantas de fabricación diferentes en Andalucía y Cataluña. Los gerentes de planta hablan entre sí en conferencias de la industria y reuniones de asociaciones comerciales. Cuando alguien encuentra un especialista en turbinas que puede resolver problemas que a todos los demás les resultan imposibles, esa información se comparte. Cada persona que llamó tenía la misma historia: falla crítica del equipo. El personal de mantenimiento local no podía diagnosticar el problema. Los contratistas regulares no estaban disponibles o no tenían experiencia con equipos antiguos. Podía ayudar como consultor de emergencia. Ayudé a cada uno de ellos. Mi tarifa se mantuvo en 1.200 euros por hora para trabajo de emergencia. Y estaba promediando alrededor de 80 horas facturables por mes. Eso equivale a aproximadamente 96.000 euros mensuales. O más de 1.100.000 euros anuales. Más de 13 veces lo que había ganado como empleado de talleres siderúrgicos. Pero no se trataba solo del dinero. Estos gerentes de planta respetaban mi experiencia porque habían visto lo que sucedía cuando no se disponía de conocimiento especializado. Entendían que estaban pagando tarifas premium por resultados premium. Nadie cuestionó mis métodos ni se quejó de mis honorarios. Después de haber restaurado sus equipos de producción y haberles ahorrado un tiempo de inactividad prolongado, en septiembre, me constituí como Servicios Industriales García y contraté a otros 2 técnicos experimentados en turbinas que habían sido despedidos durante varias iniciativas de reducción de costes en plantas de la región. Juan López tenía 24 años de experiencia con turbinas de vapor antes de que su planta eliminara su puesto para optimizar las operaciones. Pepe Martínez conocía las turbinas de gas a la perfección después de 31 años en una instalación de generación de energía, que decidió subcontratar su mantenimiento para ahorrar dinero. Estos no eran chicos, recién salidos de la escuela técnica.
Eran artesanos que habían pasado décadas aprendiendo su oficio, solo para que les dijeran que sus habilidades estaban obsoletas por gerentes que no sabían distinguir un cojinete de un perno. Nos convertimos en el equipo de referencia para reparaciones complejas en equipos industriales antiguos, que las empresas habían dado por irreparable. La ironía no se nos escapó a ninguno de nosotros. Las empresas nos pagaban 3 veces lo que habíamos ganado como empleados, por arreglar el mismo equipo que habíamos estado manteniendo antes de que eliminaran nuestros puestos. La verdadera satisfacción llegó 3 meses después, cuando María me llamó con noticias sobre la carrera de Carlos Sánchez en talleres siderúrgicos. Manuel, pensé que te gustaría saberlo. La Junta despidió a Carlos ayer. Con efecto inmediato. Yo estaba en mi nuevo taller en ese momento. Una instalación de 4.000 pies cuadrados que había alquilado en las afueras de Valencia para alojar a Servicios Industriales García. Habíamos superado rápidamente mi garaje. Una vez que se corrió la voz sobre nuestras capacidades de reparación de emergencia. ¿Qué fue lo que finalmente lo hizo?, pregunté. Aunque tenía una idea bastante clara. Los números calcularon que las decisiones de Carlos de reducir costes terminaron costando a la empresa más de 8.2 millones de euros en pérdidas directas en 8 meses. El tiempo de inactividad de la turbina fue solo el principio. Otros 2 clientes redujeron sus contratos, después de escuchar sobre nuestros problemas de personal de mantenimiento. Además, hemos estado pagando tarifas de contratistas premium por reparaciones que antes se realizaban internamente. La cara lección de Carlos tuvo efectos en cadena, más allá de esa única reparación de emergencia. Cuando se elimina personal de mantenimiento experimentado, no solo se pierde su trabajo, sino que se pierde su conocimiento institucional, en sus relaciones con los proveedores, su capacidad para evitar que pequeños problemas se conviertan en grandes problemas. Los chicos que fueron despedidos en el esfuerzo de modernización de Carlos eran los mismos chicos que sabían qué válvula suena diferente cuando está empezando a fallar. ¿Qué cojinete se calienta cuando sube la temperatura ambiente? ¿Qué peculiaridades del sistema de control requieren ajuste manual durante los cambios estacionales? Sin esa base de conocimientos, los problemas, menores que antes se detectaban durante el mantenimiento rutinario, se estaban convirtiendo ahora en reparaciones de emergencia. Las reparaciones de emergencia cuestan 10 veces más que el mantenimiento preventivo. Y eso es si puedes encontrar contratistas que realmente sepan lo que están haciendo. ¿Quién lo está reemplazando?, le pregunté a María. Ricardo López asumirá el cargo de gerente general interino, mientras buscan un reemplazo permanente. Ricardo me pidió específicamente que te contactara para un acuerdo de consultoría. 2 semanas después, estaba sentado en la sala de conferencias de talleres siderúrgicos frente a Ricardo López y el nuevo director de mantenimiento de la planta, discutiendo un contrato de mantenimiento formal para Servicios Industriales García. Manuel, quiero ser honesto contigo, dijo Ricardo. El enfoque de Carlos fue incorrecto, y la empresa pagó un precio alto por sus errores. Entendemos ahora que el personal de mantenimiento experimentado no es solo un coste laboral. Es un seguro operacional. Queremos que Servicios Industriales García maneje las reparaciones de emergencia y sirva como respaldo para nuestro equipo de mantenimiento interno. El contrato que ofrecieron fue generoso: 18.000 euros de retención mensual para respuesta prioritaria y consultoría, más 1.200 por hora por trabajo de reparación real. Solo la retención era más del doble de lo que había ganado anualmente como su empleado. Pero lo más satisfactorio no fue el dinero. Fue el respeto. Ricardo entendió que la experiencia especializada tiene un valor que va más allá de los simples cálculos laborales. Cuando se elimina esa experiencia, no se reducen costes. Se transfieren esos costes a situaciones de emergencia, donde se vuelven mucho más caras. En diciembre, Servicios Industriales García tenía contratos de mantenimiento con 7 instalaciones de fabricación diferentes en todo el sur de España. Nos especializamos en equipos industriales antiguos, que la mayoría de los contratistas no tocaban las turbinas. Compresores y generadores de las décadas de 1980 y 1990, que formaban la columna vertebral de la fabricación española, pero que requerían conocimiento práctico para mantenerlos correctamente. El trabajo era constante y rentable. Pero la verdadera recompensa era trabajar con gente que entendía el valor de la artesanía.
Los gerentes de planta, que habían visto líneas de producción cerradas durante días, porque algún MBA pensó que los trabajadores de mantenimiento experimentados eran gastos generales, lo sabían mejor. Pagaban nuestras tarifas sin quejarse, porque habían aprendido por las malas que la experiencia no es algo que se pueda descargar de Internet o subcontratar al postor más barato. También comenzamos a admitir aprendices chicos jóvenes, que querían aprender el oficio adecuadamente en lugar de simplemente obtener un certificado y pretender que sabían lo que hacían. Jorge Reus, de 22 años, había estado trabajando en trabajos sin futuro desde la escuela secundaria, hasta que su tío nos lo recomendó. Ahora está aprendiendo a leer patrones de vibración, a entender las temperaturas de los cojinetes y, lo más importante, a escuchar lo que una máquina te está diciendo sobre su estado. No hay sustituto para el tiempo y la experiencia, le dije a Jorge durante una de nuestras sesiones de formación. Puedes memorizar todos los manuales técnicos que quieras. Pero hasta que no hayas sentido cómo suena un cojinete cuando le quedan 500 horas frente a 50 horas, solo estás adivinando. Enseñar a Jorge y a los otros aprendices me recordó por qué importa este trabajo. No solo estamos arreglando máquinas, estamos manteniendo en funcionamiento la fabricación española. Cada turbina que reparamos, cada línea de producción que restauramos, representa puestos de trabajo para cientos de trabajadores que dependen de ese equipo para ganarse la vida. Las habilidades que utilizamos no están obsoletas. No importa lo que piense algún graduado de escuela de negocios. Son los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. Puedes automatizar muchos procesos industriales. Pero cuando algo se rompe, sigues necesitando a alguien que entienda cómo funciona realmente la maquinaria, para volver a ponerla en marcha. Carlos Sánchez aprendió esa lección de la manera cara. Pensó que podría eliminar los gastos generales de fuerza laboral legada y reemplazar décadas de experiencia con alternativas más baratas. Lo que descubrió fue que el conocimiento institucional no son gastos generales. Es infraestructura. Cuando lo eliminas, no ahorras dinero. Creas vulnerabilidades que aparecen en los peores momentos posibles. El mes pasado, recibí una llamada de un gerente de planta en Cádiz, cuya turbina principal había fallado durante la temporada alta de producción. Su contratista de mantenimiento regular no podía diagnosticar el problema. Y estaban perdiendo 120.000 euros por día en capacidad de producción. Señor García, escuchamos que usted puede arreglar problemas que a todos los demás les resultan imposibles. ¿Qué tan rápido puede llegar aquí? Estuve en el lugar 6 horas después. El problema era una modificación del sistema de control que había sido instalada en 1994 y no estaba documentada en ningún manual técnico actual. Me tomó 20 minutos identificar el problema y otras 4 horas fabricar un componente de reemplazo en su taller mecánico. Tiempo total de reparación menos de un día. Coste total 12.000 euros incluyendo tiempo de viaje y materiales. Sin esa reparación, habrían esperado 3 semanas por una pieza de reemplazo del fabricante original del equipo, lo que les habría costado más de 2.5 millones de euros en pérdida de producción. Pagaron mi factura sin cuestionar y firmaron inmediatamente un contrato de mantenimiento para servicios de respuesta de emergencia. Eso es lo que Carlos Sánchez nunca entendió. Lo más peligroso de eliminar no es la persona que se queja más fuerte o cuesta más en papel. Es el especialista que tranquilamente mantiene todo en funcionamiento hasta el día en que decides que su experiencia no vale la pena pagar. Porque el conocimiento especializado no desaparece cuando eliminas al especialista. Sale por la puerta con ellos y está disponible para todos excepto para ti. Y cuando golpea la próxima crisis, y siempre hay una próxima crisis, descubres que la experiencia institucional no se puede reemplazar rápidamente, sustituir fácilmente o descargar de un manual. A veces, la respuesta más efectiva a ser subestimado no es discutir o pedir reconocimiento, es simplemente permitir que las personas experimenten las consecuencias completas de sus decisiones, mientras tú construyes algo mejor con las habilidades que ellos pensaron que no valían la pena conservar. Carlos quiso modernizar, eliminando trabajadores experimentados. Yo le ayudé a lograr ese objetivo. Lo que aprendió fue que la modernización sin experiencia es simplemente un caos caro. Y que el valor real del conocimiento no se mide por lo que alguien te paga por él. Se mide por lo que pierden cuando no tienen acceso a él.
cuando despides al tipo que sabe cómo funciona todo. No eliminas un problema. Te conviertes en el problema que necesita ser resuelto. La diferencia entre un coste y una inversión es simple. Los costes desaparecen cuando los recortas, pero las inversiones desaparecen cuando más las necesitas.